Bien, estamos ya en vivo. Pues todos bienvenidos a esta reunión que tenemos y esta clase. Esta clase de Gálatas. Vamos a seguir con Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Versículos, va a ser del 4, leemos todo del 1 hasta el 7, pero el punto principal va a estar en el 4 al 7. ¿Estamos ahí? Gálatas capítulo 4. Dice la palabra del Señor así de esta manera. Pero cuando habiendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido... empecé de comienzo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimiento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Voy a ponerla para ver la hora en que empiece. Bien, hemos estado viendo esta carta de Gálatas. Es una carta muy interesante, ¿verdad? Y hoy quiero tocar un punto acerca de todo lo que es el capítulo 3 del versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 7. Es una sección que abarca, que es como si fuera un solo párrafo, ¿verdad? Y es un solo tema, pero lo va dividiendo porque está describiéndonos, hermanos, el estado de nosotros, cómo somos. Y está narrando la historia de Israel también, y la historia de nuestras propias vidas. ¿Cuál era nuestra posición en que estamos antes de Cristo? ¿Y cuál es la posición después de Cristo? La condición que el apóstol narra antes de Cristo es una condición muy triste y muy deprimente, por así decirlo, porque nuestra vida sin Cristo, o sea, antes de Cristo, es una vida de la cual se dice que éramos esclavos del pecado. Para eso dice Romanos 6:7, ¿verdad? 6:17. Éramos esclavos del pecado. Entonces, esa condición nos coloca en una posición muy triste. Ser esclavos y máximo del pecado es terrible, porque entonces somos siervos del pecado. Ya no somos libres, sino que somos esclavos. Los fariseos decían: somos hijos de Abraham, y el Señor les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes no son libres, pero somos libres, dijeron ellos. Y Jesús dijo: ustedes no son libres, ustedes son esclavos del pecado. No son hijos de Abraham, sino son hijos de Satanás. Entonces, esta es la forma que el Señor va marcando las cosas, va marcando esos puntos, y va narrándonos entonces el destino de una persona que está bajo el pecado, que es esclavo del pecado. La Biblia dice que está esclavo del pecado y está bajo el pecado. Esas dos cosas que es un sinónimo, por así decirlo, porque estar bajo el pecado y ser esclavo del pecado es lo mismo, ya que el ser esclavo es estar bajo algo, estar bajo el dominio de algo. Y la cosa más triste es que uno esté bajo el dominio del pecado. Así que al estar bajo el dominio del pecado, estamos bajo la sentencia de la maldición de Dios.
Pero toda la sentencia de Dios que cayó en un principio cuando pecó el hombre, que lo desterró, cuando pecó el hombre, la consecuencia del pecado es que Dios desterró al hombre, lo desterró totalmente, lo alejó y lo dejó en una tierra inhóspita, por así decirlo así, cuando empezó él, y tuvo que empezar, pero ahora con su pecado con él. Y así comenzó. Y las consecuencias del pecado que tuvo en Adán fueron el asesinato, porque fue cuando mató Caín a su hermano. O sea, empezando con el problema del pecado, tuvo asesinato, ¿verdad? Y después viene una creciente de pecado enorme, porque luego el Señor mandó un diluvio debido a que el pecado había llegado hasta las narices de Dios. Dice la palabra de Dios. Llegó hasta arriba de él. Y el mundo dice la palabra que estaban atestados de pecado. De manera que eso trajo un juicio de Dios. Por tanto, el pecado, al final de todo, trae un juicio de parte de Dios. Por tanto, toda persona que está bajo pecado está sentenciada por parte del Señor. Esa es la condición en que el Señor nos la notifica por su palabra escrita en la Biblia. Así nos dice cómo estamos ahí. Y por eso nos urge y nos insta el Señor para que nos apartemos del pecado, para que busquemos la salvación en Jesucristo, para que vayamos a Él, para que nos acerquemos a aquel que vino a quitar el pecado por nosotros. Así que la condición en que nos narra es que éramos esclavos del pecado. En Efesios 2, versículo 3, dice que éramos hijos de la ira. Es una palabra muy dura, ¿no? Decir, ¿quién eres tú? A la gente que está en este mundo que no conoce a Dios, pues no les gusta, y a nadie le gusta. ¿A quién le gusta que le digan que es un hijo de la ira? ¿Verdad? Y también Pablo dice en Efesios 2, versículo 2, miren este pasaje, lo voy a leer porque lo que quiero establecer es la condición del ser humano antes de conocer a Cristo, porque así lo establece la Escritura. Y es lo que Pablo está haciendo en el libro de Gálatas. Entonces, su condición de él, en Efesios 2, versículo 2, dice así la palabra: en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, en aquel tiempo, en un tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, hijos de desobediencia. Así que marca una cosa aquí, marca que somos hijos de desobediencia, pero que éramos seguidores de Satanás. ¿Usted cree esas cosas? ¿Verdad que sí? Pues Así es, o sea, así esa es la condición que Dios dice. ¿Cómo están las personas que no conocen al Señor? Para que no se engañen, para que no vivan en un fraude. Dios es claro en la manera en que Él describe a esas personas. Están como hijos de desobediencia, no como hijos amados, sino como enemigos de Dios. Entonces es una. Más adelante el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que queda claro el punto. Por tanto, somos hijos de ira, hijos de desobediencia. La persona es un seguidor de Satanás. Así que está en un gran problema. Es un gran problema que se encuentra en una persona que no conoce a Jesucristo. Y el apóstol Pablo aquí está narrando justamente esa. En Gálatas describe justamente la situación en que se encuentran. Estaban todos bajo pecado, dice Pablo en Romanos 3. Pero en Gálatas 3, ¿no? Estaban todos bajo pecado y bajo la ley. De que estaban bajo algo. Esa es la condición en que se encuentran.
Pero en cuanto a Israel como pueblo, dice, esa es la condición del ser humano en total. Pero había un pueblo, que es el pueblo de Israel, que Dios había escogido desde los tiempos de Abraham. Pero a este pueblo dice que está bajo la ley. Y estar bajo la ley es también estar bajo pecado. El estar bajo la ley, el apóstol lo menciona porque Israel era un pueblo que Dios escogió, al cual le llamó mi hijo. ¿Verdad? Mi hijo. Deja ir a mi hijo. Dijo Dios a través de Moisés a Faraón. Deja ir a mi hijo. Entonces, le llaman su hijo. Sin embargo, este hijo, es la palabra hijo en forma corporativa. Quiero que hagamos una diferencia en esta palabra hijo, que es tan importante. Es el título más, que es lo que vamos a ver hoy. El título más importante de una persona es el ser hijo. Cuando se dice que es el hijo del presidente, que es el hijo de forma de tal, porque tiene influencia, ¿verdad? Pues entonces le da cierta categoría a la persona. Bueno, imagínense, el Señor dice que usted es hijo suyo. Así que este título de hijo está por encima de cualquier título en este mundo. En este mundo. Por tanto, Dios llamó a Israel hijo, pero esa palabra hijo que la utilizó de una forma no personal. Así entendemos este detalle, porque no personal, sino en forma corporativa como pueblo. O sea, al pueblo le llamó su hijo. Personal solamente lo va a llamar cuando llama a su iglesia. En la iglesia, ahí sí va a decir que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, entonces, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Yo no sé si ustedes entienden este punto, pero hay que entenderlo para ver entonces la importancia de quiénes somos nosotros y lo que Pablo va a enseñar aquí. Por tanto, Israel es un hijo como pueblo, pero no lo es como persona. Personalmente no son hijos, sino son hijos en forma corporativa. Por eso Israel tenía los hijos de Dios en Cristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Miren este pasaje. San Juan 1, quiero que veamos esta diferencia. San Juan 1, 11 al 13. ¿Estamos ahí? Bueno, lo voy a leer. Dice, a lo suyo vino. Y esta palabra, además leyendo la pasada, la hizo notar. ¿Verdad? Es importante notar ese detalle. A lo suyo vino, ¿verdad? Y los suyos los recibieron. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El versículo 13 dice que estos que creen que son hijos de Dios, entonces estos, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la diferencia entre Israel y el pueblo de Dios como iglesia. Que Israel como pueblo era por sangre. Por ejemplo, la circuncisión era en la carne. ¿Me entienden? O sea, toda la persona que nacía en Israel, entonces circuncidaba. Si venía otro extranjero, entonces se hacía un adepto a ellos, ¿eh? Pero entonces ya era como un discípulo que venía para acá, pero era el que nacía en Israel. Él debía circuncidarse y por tanto, al nacer en la carne, se circuncidaba. ¿Dónde? En la carne. Así que hay diferencia entre una cosa y la otra. Eso no es lo mismo en cuanto a la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, todos los hijos de Dios no son en la carne, porque dice el Señor aquí,
Dice el versículo 13, una vez más. Los cuales no son engendrados de sangre como eran engendrados los hijos de Israel, cada quien que eran hijos de sangre, ¿verdad? Y de carne, esos se circuncidaban. Los hijos de Dios no son de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino son de Dios. Por tanto, Dios los elige a cada uno. No importa de qué raza sean. No importa si es mi primo, mi prima, mi hijo o mi hija, no importa. Dios tiene los suyos escogidos específicamente y a esos, dice, por eso es voluntad de Dios, dice el versículo 13 al final. Son engendrados de voluntad de Dios. Y acá en este caso Israel era de voluntad de la carne, porque eran cada quien, cuando tenían sus intimidades, pues entre ellos mismos tenían hijos, era de voluntad de la carne, y nacían hijos y esos se circuncidaban. En la iglesia del Señor el bautismo no es de esa manera, ¿verdad? Se hace físicamente, pero se hace lo que son por la voluntad del Señor. Así que no son nacidos de carne ni de sangre, sino que son nacidos de Dios. Por tanto, todo hombre de Dios en la iglesia del Señor, esa va a ser la diferencia entre uno y lo otro. Por tanto, ser hijo, según dice la palabra, cuando le llama hijo a Israel, por tanto, antiguamente no había hijos en el sentido que se llaman ahora hijos. Hijos personalmente hablando. Lo eran, pero ese hijo Israel era un hijo, pero lo era en forma, como estaba la ley bajo ellos, o sea, más bien, estábamos bajo la ley, al revés. Entonces, ellos la ley los tenía ellos custodiados. O sea, era un hijo, pero no era un hijo libre. Es como exactamente igual lo que sucede con los hijos pequeños de nosotros. Los hijos pequeños de nosotros, hasta que tengan la edad, aquí la edad creo que es 21 años, para que sean mayores de edad. Bueno, antes de eso, no tienen derechos de votación, no tienen derechos ante el gobierno, ¿verdad? Y para la licencia también, pues se pone en una edad no muy lejos desde que que puedes caminar, sino que te ponen también para que tú tengas una edad, creo que son 16 años, ¿verdad? Más o menos ahí anda, 18. Entonces, esas edades son legales. Bueno, entonces, de tal manera que aunque eres una persona, estás restringida por leyes. Y también le pasó lo mismo a Israel. Y Israel como pueblo era hijo, pero estaba limitado y estaba custodiado por la ley. De manera que si estaba por ley custodiado, estaba limitado por la ley, de manera que vivía como un esclavo. Ese es el punto. Así que ser hijo de Dios en el tiempo de Israel era lo mismo que ser un esclavo. Y ese es el asunto, lo que Pablo quiere llevar. Ese fue el problema aquí, porque es que Pablo dice y quiere enseñar por qué los Gálatas, habiendo conocido al Señor, habiendo recibido la palabra de Dios, habiendo recibido el Espíritu de Dios, habiendo creído por la fe en el Señor, no por otras cosas, regresaron a la antigua vida. Es decir, si tú cumpliste 21 años de edad y eres libre ya, quieres vivir con tus carritos, ¿verdad? Vivir como niño, vivir como antes, con tu biberón, con las cosas pasadas. Entonces, es algo que no tiene sentido, que es algo, diríamos, ridículo, que nosotros, hermano, estando ya mayores de edad, somos adultos, queramos vivir otra vez. O sea, limitados, que nos den permiso para una cosa, para la otra cosa. No pueden hacer una cosa hasta que ya tu papá y tu mamá te dicen, haz esto. En el niño, es el ejemplo claro que tenemos aquí. En los niños dependen de los padres. Están limitados bajo ellos. No, si son rebeldes, pues ya es otra cosa. No, se rebela, pero no significa que no están bajo la tutela y el cuidado de los padres. Cuando ya cumplen su edad, se liberan. Entonces ya el hijo, pues ya creció, ya se fue. Es decir, ya maduró. Es lo mismo que sucede. No sé si me entendieron lo que estoy enseñando. Israel como hijo
era como un esclavo. Ahora nosotros, porque el versículo 1 al 3 dice así, del capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ahí está, punto. El niño, siendo niño, tiene una herencia, pero no la puede disfrutar. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso está claro ahí. De manera que la palabra hijo en el Antiguo Testamento se usa en forma de paternidad solamente cuando los ángeles de Dios, que le llaman los hijos de Dios. A Israel también le llaman los hijos, también le llama su hijo. Pero Adán, cuando fue creado, según Lucas 3:38, dice que también le llama hijo de Dios. Así que antes que pecara Adán, cuando Dios lo creó, él fue constituido como hijo de Dios porque Dios lo engendró, lo hizo. Y se llama hijo de Dios. Pero cuando el hombre pecó, entonces cuando el hombre pecó, esa posición que tenía de hijo de Dios se contaminó y quedó como esclavo. No sé si me entienden en este punto. De manera que todos los seres humanos estamos en esa condición como esclavos. Y por tanto otra vez se tiene que recuperar el estatus de hijo. Y para recuperar ese estatus de hijo, debe de creer en Cristo. Eso dice Gálatas capítulo 3. Dice, versículo 26 en adelante, dice, pues si todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 26 de Gálatas. De manera que para ser hijos de Dios, según este pasaje, dice que es por la fe en Cristo Jesús. Así es. Y dice que si somos hijos, también somos herederos. De manera que aquí, hasta este momento, ya nos está pasando de esclavos a hijos. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí es, nos está pasando de esclavos a ser hijos. De tal manera que es un cambio increíble aquí. El que seamos, habiendo sido esclavos, ahora somos hijos. De ser lo peor de este mundo a ser lo más excelente de este mundo. No sé si usted alguna vez le ha llamado aleluya o aleluya, ¿verdad? Cuando nosotros éramos, cuando yo trabajaba allá, cuando empezaba en Cristo, pues, la gente se reía de nosotros, ¿no? Y nos decían así, ahí viene el aleluya, y que se llama cristiano. Ahí viene el hermano. El de hermano, sí, el de hermano. Bueno, yo me acuerdo que a mí me decían así, yo entendía, empezaba a comprender este título, y para mí era un honor que me dijeran a mí que era hermano en Cristo, ¿verdad? Y yo les agradecía mucho porque ellos me decían hermano, ¿verdad? Y cuando querían burlarse de mí, yo entendía el punto, porque realmente soy hermano de la familia de Dios, también te constituye en hermano de Cristo. Por tanto, ese es el título más grande que tú puedes tener, ser hermano en la familia de Dios y ser hijo de Dios. ¿Amén? Así que ser hijo de Dios es el título mayor. Pero para ser hijo de Dios hay dos pasos. Hay dos pasos que se llevan a cabo, que Dios da. Hay uno que es por engendramiento y otro es un paso legal en el cual te constituye hijo de Dios. Es como cuando nace el niño, hermana linda, entre nosotros, pues nace engendrado por nosotros. Pero una vez que nace, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al registro civil, ¿verdad? Y entonces lo registramos como hijo, pues ya queda legalmente como hijo. Bueno, ese es un punto, ¿verdad? Ahí. Cuando somos hijos, hay dos pasos que Dios nos da para ser hijos de Dios. Uno, cuando Dios nos salva, hermanos, usa un proceso hermoso, un proceso es un proceso de cómo Él te salva, pero todo lo hace instantáneamente. Primero, en la salvación, la primera cosa que sucede en nosotros es algo que tú ni cuenta te estás dando. No te das cuenta de eso, porque es
lo que se llama la regeneración. Para que una persona sea salva, estando esclavo, siendo un seguidor de Satanás, siendo un hijo de la ira, hijo de desobediencia, estando muerto en delitos y pecados. O sea, si estás muerto, tú no puedes oír, no puedes sentir, no puedes hacer nada, de manera que eres insensible a todo. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida. Y eso que nos dio vida, es ahí donde entra la regeneración, porque Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Me entienden? Entonces, nos da esa vida. Así que la primera cosa que sucede en nosotros es una cosa que tú no pides, que no depende de ti. No participas en eso, porque es lo que leímos en Juan 1:12, ¿verdad? Porque dice que es por voluntad de Dios. Eso. Entonces, la regeneración es algo que Dios hace, es lo que Dios le dijo a Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dijo el Señor: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por tanto, el nacer nosotros a la vida de Dios no depende de ti. Es un acto de Dios en nosotros. Por tanto, procede del Señor. Y lo hace porque Él así lo escogió. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree que porque usted decidió? ¿Usted qué piensa? A lo mejor estoy enseñando cosas que usted no cree. Pero el Señor, pero la vida es de Dios. Si estamos muertos, ¿cómo podemos clamar? Si estamos muertos, no se puede clamar. No podemos es pedirle imposible. perdón, no podemos hablar con Él. Estamos sujetos a las cadenas del diablo. No te puedes soltar de esas cadenas. Tú solo, eres débil contra ese mundo. Eso es muy poderoso para nosotros, nos tiene esclavizados. Se necesita uno que sea más poderoso que Él para que vaya y te liberte. Es lo que dice Colosenses 1:13, ¿verdad? Que Él nos sacó de las tinieblas. Imagínense en ese pasaje 1:13 de Colosenses, nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Si ustedes ven esa escena ahí en Colosenses 1:13, entonces Él mete la mano en las tinieblas y saca de las manos del diablo a uno que está cautivo en sus manos, y entonces se lo lleva a su reino, y ahora vive en su reino. Ya no viven del reino de Satanás, viven del reino de Dios. Amén. Esa es la situación de cada persona. Entonces, en el libro de Juan, que leímos ahí, hablando de esto, Juan 3, cuando Nicodemo fue con Cristo aquella noche, Nicodemo no fue a buscar al Señor para ser salvo. Él tenía dudas como alumno de un maestro a otro maestro. Tenía ciertas dudas que no entendía y quería que el maestro le ayudara. Porque cuando fue a él dijo maestro. Le habló de maestro. Entonces dice el Señor, cuando le habló así Nicodemo, el Señor le habló de otra manera pero en él, dentro de Nicodemo, había una pregunta escondida que no le expuso, pero que estaba dentro de él. Algo que él sabía que le faltaba y no sabía cómo hacerlo, pero Jesús le dijo, versículo 3, dijo el Señor: de cierto, respondió Jesús a Nicodemo, y respondió Jesús y le dijo. Cuando usa esta palabra respondió, no se ve la pregunta que hace Nicodemo ahí, en forma exterior, pero se entiende que la tenía dentro de él. Por tanto dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego más adelante dice el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En estos pasajes que tenemos aquí, y el Señor dijo dos cosas que son imposibles para un hombre. Una es que pueda ver el reino de Dios, y la otra cosa es que puede entrar al reino de Dios.
O sea, es imposible para un hombre que pueda ver, es decir, está ciego, no puede ver, está ciego. Y aunque ciego entrar al reino de Dios, pues no va a ver nada, porque aunque pueda entrar al reino de Dios ciego, no ve nada, de nada le va a servir, pero no puede ver y no puede entrar. Por tanto, el Señor Jesús estableció un punto importante en Nicodemo y dijo que Nicodemo, como el gran maestro de Israel, era un ciego y un imposibilitado para entrar, que no tenía acceso al reino del Señor. Dice Lutero, aquí en este comentario, que cuando Nicodemo llegó ahí con Cristo, dice que Jesús lo echó a patada de ahí. Así lo menciona Lutero. Es una forma muy gráfica de decir que no lo quiso ahí, porque le tenía un problema a Nicodemo, que no había nacido de nuevo. Así que Jesús no le dijo lo que él debía hacer. No le dijo el Señor a Nicodemo, te mando que nazcas de nuevo, porque nacer de nuevo, hermano, no es... ¿No es obra de la carne? No te lo manda el Señor, porque tú no puedes nacer de nuevo. Esa es obra de Dios. Por tanto, nacer de nuevo es una elección de Dios, que se la da a quien quiere. Por eso dice que es voluntad de Dios, Juan 1:13. ¿Verdad? Por su voluntad. Entonces, ya estamos ahí en ese punto. Entonces, eso es lo que nos dice ahí. El que nace primero en ese proceso de Dios, cuando nos libran, primero te hace nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, tú abres los ojos y al abrir tus ojos tú puedes ver. Y cuando tú ves, entonces tú puedes ver lo que tú realmente eres. Porque una persona sin Cristo no se ve a sí mismo como pecador. Se ve como gente que es parcialmente buena, ¿verdad? Pero no se mira ante Dios como que ofende a Dios. Pero una vez que el Señor te abre los ojos, entonces tú puedes ver que tú pecas contra Dios. Tú puedes darte cuenta que tú estás ofendiendo al Señor. Esos ojos abiertos te hacen ver. Ves dentro de ti tus pecados enroscados dentro de tu corazón. Los ves ahí. Por tanto, es lo que ve una persona. Así que la primera cosa que Dios hace es que te hace ver. ¿Verdad? Y para hacerlo, Él no te manda que tú hagas esas cosas. Él primeramente te saca del hoyo, te saca de las tinieblas, te lleva a su luz admirable, y para ahora sí, estando en esa luz admirable, tú puedes ver, y te hace que tú entres en su reino. Bien, hasta ahí. Una vez que estamos ahí, entonces el Señor, en su proceso del Señor, según Romanos 8, nos da una cadena de cómo Él, 8, versículos 28 y 29, menciona estas cosas, pero quiero que lleguemos al punto de la opción. En 8 de Romanos, versículo 29, bueno, del versículo 28 hasta el 30, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en el orden de Dios, hermanos, cuando Él te va a salvar, es un plan de Dios que Él tiene desde antes que el mundo fuese, porque aquí cuando el pasaje dice, cuando la persona es salvo desde antes que el mundo fuese, ya lo era, pero no lo sabía. Solamente Dios lo sabía. Dios le reveló la salvación al momento en que lo llamó a Él y lo hizo nacer de nuevo. Entonces lo hizo ver, y entonces Él, al ver, puede creer, al ver puede arrepentirse. Si Dios no lo salva y no lo hace nacer de nuevo, el nuevo nacimiento se manifiesta en dos cosas: en que tú crees y tú te arrepientes. Si tú creíste y te arrepentiste, es porque tú naciste de nuevo. Si tú no te arrepentiste, si no crees así como crees, como dice la palabra de Dios, creer significa, hermanos,
no solamente saber que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No, creer sí, es parte de eso. Pero creer significa confiar total y plenamente en Dios. Es decir, que lo que dice Dios es verdad. Eso es creer. Tú crees, si el Señor dice el Señor, que el que en mí cree aunque esté muerto vivirá, yo se lo creo. Por tanto, Él lo dice y yo se lo puedo creer. Entonces yo me abrazo de esas palabras. Eso es fe. Y eso es lo que le da a una persona cuando cree. Cuando nace de nuevo, entonces le da esos efectos que tú puedes experimentar. Tú no experimentas el nuevo nacimiento, pero lo experimentas en los efectos que tiene, que tú puedes creer y tú puedes arrepentirte. Ahora sí puedes ver lo perverso que tú eras y puedes ahora decir, Señor, yo soy un pecador, perdóname. ¿Me entienden? Entonces ahí se ve el efecto ahí. Por tanto, hermanos, cuando suceden esas cosas, lo que hace Dios ahora cuando tú crees en Él y es la conversión, Él te justifica. Eso es un acto, la justificación es un acto divino, en el cual es una declaración divina, en la cual Él te libra a ti de la condenación. Te exculpa de todo pecado. Es como cuando el juez dice y da la sentencia a un criminal, a un delincuente, cualquiera que sea, y cuando da una sentencia no condenatoria, entonces los culpó a él. Y ante la ley, él no debe nada. Por tanto, cuando Dios te justifica, después que tú creíste en el Señor, Él te justifica porque hay un problema contigo con la ley de Dios, porque siempre la has agredido delante de Él. Por tanto, Él tiene que justificarte. Y Él te justifica de tal manera que ahora te pone a ti en Cristo, de manera que tú no tienes deudas con la ley de Dios. Eso es increíble, ¿eh? Es decir, cuando la ley es tan terrible, cuando la ley de Dios no la se abrogó, pero lo que abrogó el Señor de la ley para con nosotros es su maldición. Es decir, la ley ya no me maldice. Cuando la quebranto, porque cualquier persona en ese mundo cristiana la quebranta. Digo yo, ¿verdad? Todo lo quebrantamos, en pensamiento y en hechos. Pero cuando la quebrantamos, ahora nuestro anhelo ya no es quebrantarla, ahora sí ya pensamos para quebrantarla. Es decir, ya no estamos desbocados en quebrantarla, y ahora cada vez que estamos en eso, pues queremos ajustarnos a esa ley de Dios. Pero cuando no nos ajustamos ahí, entonces Dios no nos maldice a nosotros. No nos maldice. Por tanto, eso es lo que nos quitó el Señor. Quitó la maldición de la ley. ¿Sí entendemos eso? Así que Él nos libra de esas cosas. Así que, hermanos, en la justificación, Él nos pone bien con su ley. Nos declara justos. Y cuando te declara justo un juez, no te cambia tu corazón. Cuando un juez dice que es una persona que es un delincuente, no le cambia su interior. Así que a una persona justa, la justificación no cambia tu interior. Que no te hace santo, te hace justo, pero no te cambia tu interior. Es solamente dijo el Señor que eres justo porque ahora estás en el justo, estás en Él, porque Él pagó lo que la ley te estaba te incriminando. Él pagó por esos delitos. Así que dice el Señor, si tú estás en Cristo, estás en Él, ya tú no tienes deudas con la ley, pero eso no te cambia a ti. ¿Qué es lo que te cambia? Bueno, ahora sí, vamos al punto. Lo que te cambia es el otro aspecto. Es la adopción. La adopción, somos hijos de Dios, dije ahorita al empezar, somos hijos de Dios por creación. No, somos hijos de Dios por generación, porque Él nos regeneró. Pero por naturaleza, Él nos hizo, de su naturaleza, Él impartió su naturaleza a nosotros. Entonces, ya la hizo. Pero esa es la forma natural. Pero legalmente hablando también nos hace hijos de Dios. Y entonces aquí es el punto. Aquí en Gálatas capítulo 3. Ahí es donde quiero que lleguemos aquí.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, del capítulo 4, versículo 4, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y aquí viene el propósito, versículo 5. Cuando usa la palabra para, entonces ahí usa el propósito. Dice para, el 4 dice, fíjense bien, 4:4 de Galatas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, aquí había un tiempo que Dios tenía especificado. Nadie lo sabía, solamente Dios lo sabía. Pero hay un tiempo de Dios. Y en ese tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Y al enviarlo lo hizo de dos maneras. Lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nació de mujer porque tenía que ser de mujer, ya que la promesa que se la dio cuando el Señor dijo en Génesis 3:15, habló de la simiente de la mujer, ¿verdad? Pero dijo que de la simiente de la mujer venía uno que era un varón. El texto no dice que era un varón ahí, pero en el texto original enseña que es un varón. Los demás versículos que van a decir ahí va a ser un varón. Por eso todos los hombres judíos deseaban tener varones entre la familia. Por tanto, debían ser de mujer, pero solamente de mujer, no de mujer y de hombre, sino de mujer solamente. Y queda clarísimo el pasaje. Y también cuando Isaías dijo que una virgen concebirá, entonces no solamente se especificó en una virgen, no se mencionó otra cosa excepto la virgen. Por tanto, debía ser de mujer. Cuando Jesús nació en este mundo, nació de mujer, no de mujer y hombre. Así que debía cumplirse esa palabra de Dios. De mujer, para que no trajera los genes del pecado del hombre. Así que no iba a ser entre los dos, porque de esa manera no iba a ser pecador. Jesús cuando nació no nació pecador porque no nació de la simiente del pecado. La simiente del pecado la lleva el hombre y la transmite a la mujer. Por tanto, entonces, cuando nace de mujer no nace pecador. Pero al que no era pecador, también nació bajo la ley. Y se puso bajo la ley. Porque quienes estaban, Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces, la pregunta aquí que quiero hacer es, ¿a quién vino el Señor a redimir? Versículo 5, Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces hacemos esta pregunta: ¿quiénes estaban bajo la ley? Pues el pueblo de Israel, o todos los que... Entonces, bueno, si estábamos bajo la ley del pueblo de Israel, ¿qué diríamos aquí de este pasaje? ¿Que nada más Israel fue salvo? No. ¿Que nada más redimió a Israel? No. ¿Verá que no? Bueno, ciertamente lo incluye. Israel estaba bajo la ley en el sentido ceremonial. Israel estaba bajo la ley. Todas las ceremonias legales las tenía Israel. Eso no las tenía ningún gentil. Pero Israel tenía las ceremonias legales. En ese sentido, en esa sección, Israel estaba bajo la ley, porque estaba bajo tutores y curadores. La ley ceremonial regía la vida de Israel en todo lo que debía ser. Cada cosa que debía ser, cómo debía hacerla, estaba regida por eso. Nosotros ahora, en Cristo, no estamos bajo ese tipo de cosas. Porque Jesús dijo en Juan 4:24 que los que le adoran en espíritu, los que le adoran a Dios deben adorarse en espíritu y en verdad. Por tanto, cambia la situación, ya no estamos bajo rudimentos ni ceremonias, como también están en el catolicismo usan ese tipo de cosas, de usar ciertas ceremonias. Eso quedó en el pasado, y esto de estar bajo la ley y estar bajo la esclavitud. Por tanto, entonces, cuando dice que redimieron a los que están bajo la ley, en el sentido de ceremonial, Israel era el único que estaba bajo la ley.
Pero la ley moral de Dios está en todo ser humano. Todo ser humano, sea judío o no sea judío, sea gentil, cualquier persona en todo el mundo, tenemos esa ley de Dios. La cual te dice que no mates, que no robes, aunque tú no conozcas los 10 mandamientos. Te dice que tú no hagas esas cosas. Que todo ser humano está bajo la ley de Dios. Por tanto, Él vino a redimir al que estaba bajo la ley. Por tanto, Él redime a todo ser humano que está bajo la ley. Así que también nosotros somos redimidos de parte de Dios en ese sentido. Pero para hacer eso, el Señor tuvo que enviar a su Hijo. O sea, le costó precio de sangre para redimirnos a nosotros, para comprarnos. Si nos compró, éramos esclavos. Así que para comprarnos a nosotros, Él vino y pagó con precio de sangre y nos compró. Y una vez comprado, entonces ya es tu propiedad. Si Él nos compró, somos su propiedad. Y no somos propiedad del otro. Por tanto, somos su propiedad. Entonces, no con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Jesús, dice Pedro, que fuimos redimidos y rescatados de este mundo. Por tanto, hermanos, Él envió a su Hijo así. Pero una vez que nos envía para redimirnos, y ya nos redimió a nosotros, ahora Él quiere asegurarnos a nosotros de lo que realmente somos. Y envía a otro. Versículo que sigue. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Cuando Jesús viene a ese mundo, pagó la deuda penal de nosotros y se fue a ese mundo. Entonces Él dijo, yo no los dejo solos, no van a estar solos, yo estaré con ustedes. No los dejo huérfanos. Y dice el Señor, dice aquí que Él envía, y Él dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo. Y en este pasaje dice, así que por tanto nosotros no vivimos en los tiempos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra, aquí físicamente, pero también estamos iguales porque Él envía su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Cristo está ahora sí. Cristo estaba limitado por ser una persona humana en sus tiempos, a estar en un solo lugar. Pero ahora que Él se fue y en su Espíritu está en todo lugar con cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que aquí está un punto importante. La primera cosa que una persona cristiana adoptada por Cristo va a hacer, la primera cosa que va a hacer una persona cristiana es orar. Quiere decir esto, aquí es una pregunta, que antes de conocer a Cristo teníamos esto para orar al Señor. Podíamos hacerlo así. Al tener su Espíritu de Cristo en nosotros, entonces ahora nos abre la puerta para poder exclamar, decir Abba Padre, decir ahora sí es hablar en el sentido de que es mi Padre. Antes de esto, ¿se podía hacer eso, hermanos? A ver. Pues no se podía porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso las personas que no conocen a Cristo, cuando oran no oran así. Aunque conozcan de Dios y conocen muchas cosas. Pero la oración aceptable ante Dios es aquella que procede de aquel que Dios puso su espíritu en ella, en esa persona. Y ese espíritu del Señor hace entonces, cuando Él puede clamar a Padre, decir Padre, entonces ya eso no salía antes. La gente cuando clama a Dios, no dice Padre, dice Dios Todopoderoso, el Dios eterno. Habla del Dios que hizo los cielos, del Dios de la creación. No se dirige a Él como el Padre. ¿Me entienden? Esa es la diferencia de una persona que no conoce a Dios a uno que sí conoce. El que conoce a Dios se dirige a Él como Padre. Por tanto, antes de eso, cuando oraban los antiguos, ¿cómo oraban los antiguos? ¿Cómo oraban los antiguos en Israel? Oraban a Isaac. Oraban en el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Y oraban al Altísimo.
al Señor Dios Todopoderoso, al Soberano, ¿verdad? Al Majestuoso. Así se dirigían a Él, porque esa era su condición en que estaban ellos. Nosotros estamos en una posición, increíblemente, la mejor posición que Dios nos ha dado a nosotros, ser hijos de Dios, y esa queda comprobada. ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? ¿Porque lees la Biblia todos los días? No, la gente la puede leer todos los días. Cuando la lees la Biblia con el anhelo de conocerla, porque es la de tu Padre, entonces sí. Pero cuando tú clamas, cuando Pablo fue salvo, la primera cosa que se dice de Pablo cuando fue salvo, que le dijo a Ananías, el Espíritu, dijo, he aquí él ora, ¿verdad? Entonces la primera cosa que sucede es, Señor, y tu oración primera que tú vas a hacer al Padre es, Señor, perdóname, porque yo he pecado contra el cielo y contra ti. Antes no lo podía ver, pero ahora sí, yo sé que te he ofendido. Entonces, esa es la situación que el apóstol quiere darnos. Entonces, la adopción, aquí, en este pasaje, somos adoptados. Por tanto, somos legalmente, somos hijos de Dios en los dos aspectos: por naturaleza, porque Él nos hizo nacer de nuevo, por su espíritu. El nacimiento nuevo es por su espíritu. La adopción es por el Padre, ¿verdad? Según este pasaje. Así que en la intervención de la salvación de nosotros y la manera en que Dios te va confirmando quién eres tú, entonces la primera cosa que hace el Espíritu Santo de Dios es que Él te regenera. Tú no te das cuenta de eso. Pero la otra cosa es que ahora sí, cuando el Padre te adopta, Él mismo te envía su Espíritu de Cristo a ti, para que te enseñe que tú puedes dirigirte a Él. Y al dirigirte a Él, ahora tú tienes acceso al Padre con toda confianza. Antes no lo hacías, y uno lo ve en la gente que no conoce a Dios. Mejor prefiere decirle a los hermanos, oren a Dios porque ustedes están más cerca de Dios, ¿eh? Dicen ellos. Y tienen razón. O sea, no se los vamos a negar, porque esa es la verdad. Por tanto, hermanos, esta palabra de adopción es la palabra más increíble que uno puede. Imagínense, adoptado. Ser adoptado es algo que es grandiosísimo, por así decirlo. Porque ser adoptado es algo que tú no elegiste. No, es decisión propia. No, a ti te eligieron. Un hijo natural, pues nació. Pero un hijo adoptado es uno que entre muchas personas, a esa persona se le escogió para que sea, y al ser adoptado, tiene los mismos derechos que un hijo natural. Por eso, si eres hijo adoptado, también eres heredero de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, la adopción. La adopción aquí es el acto divino o el acto de Dios que es por gracia, a través del cual Dios saca a una persona de una familia y la traslada a otra familia. Es lo que sucede también actualmente cuando alguien adopta. ¿Qué es lo que hace en la adopción? Pues entonces toma una persona, la adopta y la traslada a otra familia. Cuando ya pertenece a la familia, pues ese adoptado tiene todos los derechos de la familia. Tiene los derechos de voto, los derechos de decir como si fuera un hijo, y también la herencia también la tiene él. Pero una vez que él es adoptado, pierde todos los derechos de la otra familia. Por tanto, la familia de nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿quién era? ¿Quién era nuestro padre? El diablo. ¿A quién seguíamos según Efesios 2, versículos 2 y 3? Éramos seguidores de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, al que está en la potestad de las tinieblas, del aire. Por tanto, éramos sus seguidores. Pero el Señor ahora, cuando nos rescató, es decir, nos redimió, nos compró y ahora nos adoptó, entonces ya nos hizo suyos por compra y por adopción, legalmente.
Así que somos de Dios en cualquier sentido, somos sus hijos. Tenemos documentos legales de que somos sus hijos. ¿Verdad? Eso es bonito, ¿no? Eso, no bonito, eso es maravilloso. Maravilloso. Así Decir, soy su hijo. Por tanto, y soy su hijo porque Él me escogió de todo el montón de gentes que había en todo este mundo. Él fue y se metió entre esas gentes y fue y me sacó a mí y me compró, pagó el precio ahí a esa familia, y entonces ya me trajo y me registró y me adoptó como suyo y puso dentro de mí el espíritu de su hijo, y por eso puedo clamar a Padre. Por tanto, nos queda claro que antes de eso, cualquier persona que se considere que es hijo de Dios, si no puede clamar al Señor, no es hijo de Dios. Porque la evidencia clara es que cuando tú puedes ir al Padre con confianza. Amén. Así que bueno, eso es lo que quiero decirles. Así que versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí termino con esto. Entonces, hermanos, espero que esto nos haya ayudado a nosotros, ¿verdad? Para poder saber lo que somos.